Prólogo. El gran silencio. Hay cosas que no deben decirse y otras que simplemente fueron olvidadas, pero en medio del olvido hay ecos, y en los ecos una verdad dormida. Durante más de 2000 años, millones han seguido los pasos de un carpintero convertido en maestro. Sus palabras llenaron libros, sus milagros inspiraron templos, y su muerte dividió el tiempo. Pero, ¿y su vida? 4 evangelios canónicos recogen solo retazos: un nacimiento milagroso, una infancia con jirones de prodigios y luego la nada. 30 años de silencio absoluto, 3 décadas que la historia oficial simplemente omitió. No hay sermones, ni señales, ni huellas, un vacío total. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió con Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Fue simplemente un joven común en una aldea olvidada de Galilea? ¿O viajó más allá de las fronteras del imperio, buscando el conocimiento, el logos, la luz que debía traer al mundo? En este audiolibro no seguiremos los mapas de Roma ni las rutas del Vaticano. Nos internaremos en los caminos polvorientos que llevan a Qumran, a los monasterios del Himalaya, a los templos olvidados de Egipto y a los fuegos eternos de Persia. Nos guiaremos por los evangelios apócrifos, los textos gnósticos, los prohibidos y los manuscritos secretos encontrados en urnas olvidadas por la historia. Habrá nombres que te suenen ajenos, libros que nunca leíste en una iglesia, ideas que quizás hieran el dogma, pero encienden la llama de la verdad interior. Este no es un libro para creyentes ciegos, ni para escépticos de corazón endurecido. Es una travesía para los buscadores, para quienes presienten que la historia más importante jamás contada fue también la más mutilada, porque a veces lo más sagrado no se grita desde los púlpitos, se susurra, y hoy te invito a escuchar ese susurro. Capítulo 1. El niño de la luz en Egipto. Del vientre de la Virgen a los brazos del exilio, y del exilio al despertar de una conciencia antigua. No era aún un hombre, y ya era perseguido. No había pronunciado sermón alguno, y ya inspiraba temor. En brazos de su madre cruzó los desiertos que separaban Judea del antiguo Kemet, Egipto, la tierra de los dioses caídos, de los misterios sellados en piedra, de los sacerdotes que hablaban con las estrellas. Allí, entre templos desgastados por el tiempo y columnas grabadas con geometrías vivas, el niño Jesús no fue un forastero, fue reconocido. Los textos prohibidos del Evangelio árabe de la infancia y del protoevangelio de Santiago nos susurran secretos: que en Egipto el niño hablaba a los animales, enderezaba lo torcido, revivía lo muerto, pero no lo hacía por poder, sino por conexión. Los sacerdotes de Isis lo observaron con asombro. Decían que en su mirada se ocultaba un saber que solo los iniciados más antiguos conocían, que la vibración de su voz hacía temblar los jeroglíficos, que al tocar las aguas del Nilo, éstas cantaban. Mito o revelación. No hay pruebas arqueológicas, no hay pergaminos firmados, solo fragmentos, susurros, piezas dispersas en los márgenes del canon. Pero los místicos coptos aún relatan que Jesús fue llevado a un templo subterráneo en Heliópolis, donde las antiguas escuelas de misterio aún sobrevivían en secreto. Allí, se decía, el niño fue instruido en el arte de la transmutación espiritual, el lenguaje sagrado de los símbolos y el despertar del Ka, el doble divino. Jesús no fue a Egipto solamente para huir de Herodes, fue guiado por fuerzas invisibles, por una voluntad mayor. En su sangre resonaba la sabiduría atlante, en su ADN dormía el recuerdo de los constructores de pirámides, y en su alma un pacto de almas estelares. Muchos años después, ya adulto, diría: antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Acaso hablaba de reencarnación, de memorias olvidadas que despertaron en aquellas tierras? Los gnósticos creían que Jesús no vino a enseñarnos desde cero, sino a recordarnos lo que fuimos antes de caer en el olvido de esta matriz ilusoria. Y en Egipto
el niño encontró la llave que más tarde entregaría al mundo, la del reino interior, ese reino del que habló en parábolas, ese que no está en templos ni en jerarquías, sino en cada ser que recuerda su origen divino. Y así, en el silencio del exilio, comenzó la verdadera preparación. Capítulo 2. Los años de aprendizaje en Qumran. El que quiera ver, que cierre los ojos. El que quiera escuchar, que calle por dentro. Tras los años en Egipto, el joven Jesús regresó a una tierra agitada por la opresión romana y la ansiedad mesiánica. Pero no volvió a Nazaret como un niño cualquiera. Volvió con un llamado interno, algo más fuerte que el hambre, más profundo que el miedo, un fuego invisible que lo llevaba al desierto. Y fue en las grutas de Qumran donde ese fuego encontró dirección. Allí vivían los esenios, una comunidad austera y secreta. No eran sacerdotes del templo, no eran fariseos ni saduceos, eran vigilantes del misterio, guardianes de los rollos, sembradores de silencio. Los evangelios oficiales casi no los mencionan, pero los rollos del Mar Muerto, desenterrados en 1947, revelaron su existencia y su propósito. Eran hombres y mujeres apartados del mundo que practicaban ayunos prolongados, purificaciones con agua, contemplación solar y lecturas sagradas bajo la luna. Muchos creen que Juan el Bautista fue uno de ellos, y algunos manuscritos antiguos aseguran que Jesús también fue iniciado allí, no como maestro, sino como discípulo. En Qumran aprendió a leer los cielos como un mapa del alma, a entender los ciclos astrológicos como reflejos del espíritu humano, a conocer el cuerpo como templo viviente, a invocar la Shekinah, la presencia sagrada, a través del silencio profundo. Los esenios no oraban con palabras, oraban con intención. No buscaban un Mesías externo, buscaban despertar el Cristo interno. Allí, entre el polvo de cuevas y cánticos sin voz, Jesús entendió que su camino no sería el de la espada ni el del trono, sería el del sembrador, el del espejo, el del que baja para elevar. Los manuscritos gnósticos, como el Evangelio de la Verdad y el libro secreto de Juan, revelan esta enseñanza, que el Salvador vendría a recordar lo que fuimos antes de caer, y en Qumran Jesús abrazó esa misión. Se dice que fue en una cueva frente a un fuego encendido por 7 aceites donde recibió la visión, la cruz, no como símbolo de tortura, sino como cruce de mundos, como puente entre lo eterno y lo encarnado. Y así, en la penumbra del desierto, bajo cielos que ardían de estrellas, nació el Jesús iniciado, uno que ya no pertenecía a una aldea ni a una religión, uno que llevaba en sí el recuerdo del todo. Capítulo 3. El viajero del Himalaya. Quien conoce el desierto, conoce el silencio. Quien conoce el Himalaya, conoce el alma. Las escrituras canónicas nada dicen. Los cronistas de la iglesia guardaron silencio. Pero en las montañas eternas de Ladakh y Nepal hay leyendas, y en esas leyendas hay fuego. Según los testimonios recogidos por Nikolás Notovich, un historiador ruso del siglo XIX, antiguos manuscritos tibetanos hablaban de un hombre llamado Isa, un hombre santo, venido de Occidente, que vivió y enseñó entre los sabios de Oriente. Isa, el nombre suena como un eco de Jesús, pronunciado con lengua sánscrita. Los textos conservados en el monasterio de Hemis, en el Tíbet, relatan que ese joven llegó desde tierras lejanas, movido por el hambre de la sabiduría. Estudió las leyes del Dharma, aprendió el arte de sanar con vibración y habló del uno infinito que habita en todos los corazones. Aprendió con los brahmanes el principio de la reencarnación y la unidad de todos los seres. Se sentó con los budistas a meditar bajo árboles antiguos, reconociendo en el Buda no un rival, sino un hermano de propósito, ambos portadores del camino medio, ambos hijos del vacío y la compasión. En las escrituras orientales, Isa defendió a los pobres, denunció a los sacerdotes corruptos y fue perseguido por las castas superiores, exactamente como sucedería años después en Jerusalén.
Coincidencia dirán algunos, invención romántica, pero la resonancia es poderosa, demasiado profunda para ser ignorada. Muchos sabios han notado las similitudes entre el Sermón del Monte y el Dhammapada, entre las bienaventuranzas y las enseñanzas de la compasión budista. La no violencia, el perdón, el desapego, el reino interior, no son exclusivos de ningún profeta, son huellas de quienes han tocado la verdad universal. Jesús no fue a aprender una doctrina, sino a recordar una esencia. Los pleyadianos, canalizados por ciertos místicos modernos, dicen que en esas tierras Jesús activó una de sus memorias estelares, que en una cueva oculta del Himalaya recibió visiones del futuro de la humanidad y que allí se le reveló que su misión no era salvar, sino despertar. No vino a ser adorado, vino a ser recordado como espejo. Y antes de dejar esas tierras, Isa dejó promesa: volveré cuando el hombre vea más con el corazón que con los ojos. Regresó por los valles del Indo, cruzó las arenas de Persia y se encaminó de nuevo hacia su destino, hacia Judea, hacia la cruz, hacia el enigma. Capítulo 4. Jesús y los maestros del desierto. Donde el cielo toca la arena, los astros escriben el destino, y en esa arena Jesús leyó las estrellas como quien lee su alma. De los valles del Himalaya descendió un hombre transformado, no un simple peregrino, sino un iniciado. No buscaba fama, ni honra, ni multitudes. Buscaba las últimas piezas del rompecabezas, aquellas ocultas en el corazón del desierto, bajo la mirada de los astros. Cruzó lo que hoy llamamos Afganistán e Irán, tierras antiguas que entonces respiraban sabiduría. Allí, en la meseta persa, habitaban los herederos de los Zoroastro, sacerdotes del fuego, lectores del cielo, guardianes de un conocimiento ancestral. Los Magi, que siglos atrás habían seguido una estrella hasta un pesebre en Belén, no eran simples astrólogos, eran alquimistas del alma. Veían en cada planeta una vibración, en cada constelación un código, en cada nacimiento un diseño sagrado. Y a Jesús lo esperaban. Sabían de su llegada porque estaba escrito en los cielos, porque el Logos encarnado no llega sin señales, porque todo avatar es anunciado por el cosmos. En sus templos de piedra, rodeado por columnas y brasas sagradas, Jesús estudió el arte del mazdaísmo, la batalla eterna entre la luz y la oscuridad, no como enemigos, sino como polaridades que al integrarse liberan conciencia. Aprendió a leer los cielos con la precisión de un sabio caldeo. Aprendió que Venus no es solo un planeta, sino un símbolo del alma, que Saturno enseña lecciones a través del dolor, que la cruz celeste, antes que instrumento de muerte, era un mapa del camino espiritual. Los textos prohibidos del Avesta y fragmentos de papiros herméticos hablan de un hombre extranjero que compartía visiones con los sacerdotes del fuego eterno. Un hombre que comprendía el misterio del verbo, la resonancia del nombre y la unidad entre todas las tradiciones verdaderas. Y los magos lo reconocieron como uno de los suyos, no porque repitiera sus fórmulas, sino porque comprendía su esencia. Jesús no vino a fundar una religión, vino a restaurar un conocimiento olvidado, y en la soledad del desierto recibió revelaciones que marcaron su misión final, que debía hablar con símbolos, enseñar con parábolas y sembrar en corazones, no en templos. Antes de marcharse, los magos le revelaron un secreto más, que sería traicionado, que su muerte no sería el final, que su retorno, después del dolor, encendería un nuevo fuego en la historia de la humanidad. Y Jesús, sin temor, aceptó el destino, porque ya no era un hombre en búsqueda, era el Cristo en preparación. Capítulo 5. El regreso del iniciado. La luz vuelve a Galilea. Había caminado con sabios, hablado con los astros, recordado sus vidas pasadas. Ahora debía caminar entre los hombres comunes. Galilea no lo esperaba, Nazaret apenas lo recordaba. Habían pasado casi 2 décadas desde que aquel niño
inquieto, de mirada profunda y preguntas imposibles, había desaparecido entre las rutas del exilio. Ahora regresaba, no como un profeta, ni como un maestro. Volvía como un espejo que ya no proyectaba sombra. Los evangelios oficiales lo saltan de niño a adulto sin explicación, pero los textos gnósticos, los evangelios apócrifos y las tradiciones esotéricas nos revelan lo que sucedió entre medio. Jesús se había convertido en un iniciado total, no de un solo linaje, sino de muchos. Llevaba en sí la memoria de los templos egipcios, la compasión budista, el fuego persa y el silencio esenio. Regresó como quien ha visto lo invisible, como quien ha muerto a sí mismo y ha nacido de nuevo, sin necesidad de tumba. Y sin embargo, no fue recibido con fanfarrias, no hubo multitudes. Nadie imaginaba que aquel hombre de andar tranquilo, barba sencilla y mirada ardiente, traía consigo la medicina para el alma del mundo. Jesús no predicó de inmediato, observó, escuchó, se mezcló con pescadores, artesanos, pastores, mujeres solitarias y hombres rotos. No buscó el templo, buscó las heridas. Sabía que la verdadera enseñanza no vendría del monte ni del altar, sino del contacto humano, de la palabra sembrada en los corazones cansados. En secreto, comenzó a despertar memorias dormidas en quienes se cruzaban con él. Su sola presencia inquietaba o liberaba. Algunas lloraban sin saber por qué, otros soñaban con estrellas, otros sentían una paz que desarmaba años de rencor. Era como si su campo energético hablara un idioma olvidado, el del alma. Los escritos canalizados de místicos modernos y fragmentos conservados por los nazarenos, una rama espiritual que aún guarda secretos de aquellos días, cuentan que Jesús comenzó a reunir a los suyos, no seguidores, sino almas afines, los que lo habían acompañado en otras vidas, los que estaban listos para ver más allá del velo. Así, en las orillas del mar de Galilea, comenzó el verdadero ministerio, no el que quedó escrito en libros, sino el que sigue vivo en los corazones despiertos, un ministerio de mirada, de silencio, de presencia. Y antes de que se le llamara Cristo, antes del bautismo, antes de los milagros públicos, Jesús ya era la luz encarnada, no por lo que decía, sino por lo que era. El regreso del iniciado no fue un espectáculo, fue una llama encendida en la oscuridad de la cotidianidad, y esa llama aún arde. Capítulo 6. El lenguaje oculto de Jesús. Al principio era el verbo, y el verbo era vibración. Jesús no solo hablaba, Jesús activaba. Cada palabra pronunciaba no era casual, era una llave, un código, una onda portadora de conciencia. En una época sin micrófonos ni cámaras, su voz resonaba como un campo energético. No era lo que decía, sino cómo lo decía, desde dónde lo decía y para quién lo decía. En los textos gnósticos, especialmente en el Evangelio de Tomás, Jesús no habla como un predicador, habla como un maestro del lenguaje multidimensional. Quien busque, hallará, quien llame, se le abrirá. Pero si conoces lo invisible, lo visible se te va a revelar. Estas frases no son sermones, son fórmulas. Los antiguos esenios, guardianes de secretos ancestrales, sabían que el universo fue creado con sonido. Jesús, iniciado entre ellos, comprendía que el lenguaje era más que comunicación, era creación. Sabía que el nombre de Dios, mal traducido como Jehová o Yahvé, no era un nombre, sino un tono de frecuencia inefable, una geometría sonora imposible de pronunciar sin alterar la realidad. Y Jesús, al sanar, no decía yo sano, decía tu fe te ha sanado. Decía así porque sabía que la vibración de la creencia interna activa los códigos dormidos del cuerpo. El lenguaje oculto de Jesús no estaba en las letras, sino en la intención vibracional. Cada parábola escondía una geometría, cada silencio tenía peso, cada acto estaba cargado de un simbolismo astral, crístico y cuántico. Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hablaba de su ego, hablaba del yo soy, la conciencia del ser divino en todo, la misma que los antiguos egipcios llamaron Atum.
los Vedas llamaron Tat Van Asi y los místicos modernos identifican con la fuente, pero siglos después lo tradujeron todo literalmente. Se borró el código, se perdió la vibración, su lenguaje fue convertido en dogma, sus enseñanzas en moral, su geometría viva en arquitectura muerta. Jesús no vino a imponer una religión, vino a enseñar a cada ser humano a recordar su origen estelar, su chispa divina, su capacidad de co-crear con el Verbo. Y quienes lo entendieron, lo siguieron sin necesidad de templo. Y quienes no lo comprendieron, lo convirtieron en un ídolo externo. El lenguaje oculto de Jesús aún vive. Está en las frecuencias sanadoras, en la geometría sagrada, en las visiones de quienes meditan profundo, en los sueños lúcidos donde Él aparece no como un juez, sino como un hermano. Y tal vez, en este instante, su voz aún esté resonando en ti. Yo soy Felipe Wedman, y tan cierto como mi Padre Dios existe, les digo, no todos los que mueren, mueren, y no todos los que viven, despiertan. Jesús no vino a fundar templos, vino a encenderlos dentro de ti. No vino a exigir creencias, vino a recordar memorias enterradas por el miedo. En cada cruz hay un alma que eligió amar. En cada resurrección hay un alma que eligió recordar. El que mira al cielo buscando a Dios, olvida que el cielo fue sembrado en su pecho desde el principio de los tiempos. Él no se quedó en la tumba, tampoco en el dogma, ni en los libros, ni en la historia. Se quedó en ti. Cada vez que eliges perdonar, Él camina contigo. Cada vez que eliges mirar más allá del velo, su voz te susurra, yo soy. Porque el gran secreto nunca fue que volvió de la muerte, sino que nunca se fue.